Cuando la galaxia enfrentó la extinción, la especie más pacífica del universo tomó una decisión que sorprendió a todos. Nos pusimos del lado de la humanidad, aquellos a quienes alguna vez llamamos bárbaros. Yo, la embajadora Lux Nova, del Concordato Celestial, observaba mientras las alertas de emergencia parpadeaban por todo el centro de mando. Un año después de formar el Acuerdo de los Guardianes, nuestra alianza enfrentaba su mayor prueba. Y en ese momento de crisis, recordé por qué elegimos a los humanos como nuestros protectores, no solo por su fuerza, sino por algo mucho más profundo. Mientras las alarmas sonaban y colonia tras colonia se apagaba, supe que nuestra decisión sería reivindicada hoy, o resultaría catastróficamente equivocada. «Todavía pareces incómoda con ese uniforme, Nova», dijo Maya Blackstar apareciendo a mi lado, su atuendo diplomático ahora complementado con el sutil emblema del Acuerdo de los Guardianes, un escudo detrás de una estrella en flor. Me ajusté mi propio emblema, aún extraño, sobre mis túnicas ceremoniales. Después de 300 ciclos usando prendas sueltas, cualquier cosa con cuello se siente como un aparato de tortura. Respondí, con mis antenas moviéndose con una leve molestia. Aunque debo admitir que el símbolo ya me está empezando a gustar. ¿Como una infección por hongos? Sonrió Maya con ese humor humano que aún a veces me desconcierta. Más bien como una relación simbiótica, contesté. Hablando de eso, ¿cómo va la integración con la tercera flota? Detrás de nosotros, la enorme sede del Acuerdo de los Guardianes zumbaba de actividad. El centro de operaciones de nuestras misiones conjuntas en 12 sistemas estelares. Mejor de lo que esperábamos. Tus técnicos de escudos por fin están enseñando a nuestros ingenieros sin usar metáforas sobre armonía cósmica y equilibrio energético, dijo Maya poniéndose seria. Aunque lo que me preocupa más son los informes del borde exterior. Mis antenas se tensaron. Las colonias desaparecidas, 3 puestos de investigación del Concordato, habían quedado en silencio el último mes, sin señales de auxilio, sin rastros de energía de los devastadores, solo silencio. El comandante Phoenix cree que... empezó Maya, pero un destello de luz la interrumpió cuando el comunicador cuántico en mi muñeca vibró con urgencia. El rostro bioluminiscente de Farah apareció, sus marcas pulsando con un patrón de alarma inconfundible. Embajadora, estamos recibiendo una transmisión de emergencia del puesto Serenidad. Es diferente a todo lo que hemos visto. Su voz temblaba. Tienen que ver esto, los dos. El centro de mando del Acuerdo de los Guardianes quedó en completo silencio cuando Maya y yo entramos. El comandante Adrian Phoenix y la jefa de seguridad Elena Storm ya estaban allí con expresiones sombrías. La enorme pantalla cuántica mostraba estática mezclada con imágenes fragmentadas. «Informe», ordenó Maya, dejando de lado todo protocolo diplomático. «La transmisión llegó hace 7 minutos», informó Elena, moviendo sus dedos rápidamente sobre la consola táctica. El puesto Serenidad estaba realizando investigaciones conjuntas sobre la armonía de escudos cuánticos. 32 de los tuyos, 17 de los nuestros. Perdimos contacto hace 3 días, añadió Adrian, enderezándose mientras sus medallas brillaban con la luz. Pensamos que era una falla técnica, hasta que recibimos esto. La pantalla se despejó, mostrando a un científico del Concordato con sus marcas bioluminiscentes apagadas por el terror. No son devastadores. Es algo peor. Están en nuestras mentes. La imagen se cortó brevemente. Los humanos resisten más tiempo, pero eventualmente más estática. El canto, lo llaman el canto. No los dejen. Los ojos del científico se quedaron en blanco, sus antenas se pusieron rígidas.
Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, vibrando con una armonía que hizo que mis membranas internas se estremecieran de dolor. Somos la armonía. Su alianza discordante ofende a la sinfonía cósmica. Ríndanse al canto o serán silenciados. La transmisión se cortó de golpe, dejando un silencio escalofriante en el centro de mando. ¿Qué demonios fue eso?, susurré. Mi especie rara vez usa malas palabras, pero esta vez lo ameritaba. Algo que claramente no aprecia nuestra alianza, respondió Elena con la mano instintivamente apoyada sobre su arma. El análisis confirma que el mensaje vino desde Serenidad, pero hay un entrelazamiento cuántico como nada que hayamos visto antes. La armonía, murmuró Adrian frunciendo el ceño. ¿Un nuevo enemigo? ¿O algo antiguo que ha estado observando? Maya me miró, con sus ojos reflejando las luces de emergencia. ¿Aún piensas que fue una buena idea apoyar a la humanidad, embajadora? Sentí el peso del último año. Las batallas políticas dentro del concordato, la oposición de los tradicionalistas, que creían que nuestra alianza con la especie guerrera traicionaba nuestros principios pacíficos. Por un momento, dudé. Pero luego recordé Nueva Armonía. Naves humanas recibiendo disparos para proteger a mi gente. Al comandante Phoenix evacuando niños. La verdad escondida bajo siglos de una paz cómoda. Ahora más que nunca, respondí, enderezando mis antenas con determinación. Sea lo que sea esta armonía, está claro que teme lo que hemos construido juntos. Solo por eso sé que vamos por el camino correcto. La alerta de emergencia volvió a sonar por toda la instalación. En la pantalla cuántica múltiples señales comenzaron a desaparecer del mapa galáctico. Ya no eran solo puestos. Colonias enteras estaban cayendo, una tras otra, como estrellas apagándose en el cielo. Por esto, dije en voz baja, es que la especie más pacífica de la galaxia se alía con la humanidad, porque a veces, la paz necesita protectores dispuestos a enfrentar la oscuridad. Maya asintió, activando ya los protocolos de combate. Entonces mostremos a esta armonía lo que es la verdadera armonía. El aniversario del acuerdo de los guardianes tendría que esperar. La verdadera prueba de nuestra alianza acababa de comenzar. El centro de mando se transformó en un caos organizado cuando el holograma del almirante Wright se materializó sobre la pantalla táctica. Su rostro envejecido mostraba la tensión de alguien que acababa de recibir noticias graves. 5 colonias más han quedado en silencio en el sector hélice, informó. Lo que sea esta armonía, se está expandiendo más rápido de lo que podemos rastrear. Estudié el mapa galáctico, observando cómo más puntos de luz se apagaban. Cada uno representaba miles de vidas, humanas y del concordato por igual. Esa sensación familiar de impotencia amenazó con volver, pero un año junto a los humanos me había enseñado a enfrentarla. ¿Qué sabemos sobre los patrones de infección?, pregunté. Elena Storm abrió los datos de los sensores. No sigue las rutas típicas de ataque de los devastadores. La armonía parece estar atacando puntos clave donde nuestras especies se han integrado con mayor éxito. Es un mensaje, dijo Maya entornando los ojos. Esto no es aleatorio, Adrian asintió. Están apuntando a lo que hace única nuestra alianza, nuestra capacidad para complementar nuestras fortalezas. Necesitamos muestras, intervino Elena. Si se trata de un ataque psíquico, no podemos combatir algo que no entendemos. La pantalla táctica cambió para mostrar el puesto Lumina, el sitio afectado más cercano. Una estación de investigación conjunta con 43 científicos del Concordato y 28 ingenieros humanos. Quedó en silencio hace 6 horas, explicó Adrian. Está lo suficientemente cerca como para una inserción sigilosa. Maya se volvió hacia mí.
Necesitaremos la tecnología de escudo neural de tu gente. Y nosotros necesitaremos la resistencia natural de tu especie a la influencia psíquica. Respondí. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Maya. Como en los viejos tiempos, excepto que con los devastadores sabíamos a qué nos enfrentábamos, le recordé. La armonía es algo nuevo. Corrección, dijo Adrian con voz grave mientras ampliaba una parte de la transmisión. Tal vez no sea tan nueva. La imagen mostraba marcas detrás del científico poseído, patrones geométricos antiguos que hicieron que mis antenas temblaran al reconocerlos. Los antiguos, susurré. Pensé que eran mitos, dijo Maya. La mayoría de los niños del concordato escuchan historias sobre los antiguos, seres de pura conciencia que existían antes de la forma física. Tracé los patrones con el dedo. Se supone que trascendieron la existencia corporal hace eones. Elena bufó. Pues no parecen muy trascendidos, más bien parece que están poseyendo gente. Quizás no todos estaban de acuerdo con la trascendencia, sugerí. ¿Y si algunos querían volver a tener forma física? ¿O impedir que otros la alcanzaran? Y nuestra alianza, seres físicos trabajando en armonía, los ofende, concluyó Adrian. El plan se formó rápidamente. Una nave sigilosa, un equipo pequeño, entrar, reunir información y salir, sin enfrentamientos a menos que fuera absolutamente necesario. Mientras se finalizaban los preparativos, Maya me encontró en el observatorio, mirando las estrellas lejanas, cada una, tal vez, albergando más víctimas del avance de la armonía. Tus antenas han estado caídas la última hora, comentó, uniéndose a mí frente al ventanal. ¿Dudas? No sobre la alianza, le aseguré, pero sí sobre lo que hemos despertado. ¿Crees que el acuerdo de los guardianes perturbó a estos antiguos? Los registros del concordato sugieren que existían en un plano más allá del espacio físico, el sustrato cuántico del que surge la conciencia. La miré. ¿Y si nuestra investigación sobre armonía de escudos cuánticos en el puesto Serenidad alcanzó accidentalmente su reino? ¿Y si los invasores somos nosotros, Maya? Ella lo pensó por un momento. Aunque fuera cierto, la posesión no es precisamente una respuesta diplomática. No, pero quizás entenderlo. La alarma nos interrumpió. La voz de Elena sonó por el comunicador. Tenemos un problema. Una nave de la armonía acaba de aparecer en órbita. Corrimos de regreso al centro de mando. En la pantalla principal aparecía una nave como ninguna que hubiera visto antes. Orgánica pero cristalina, pulsando con una energía que desafiaba los sensores estándar. Está transmitiendo en todas las frecuencias, informó un oficial de comunicaciones. Pongámosla, ordenó Maya. La voz que llenó la sala era a la vez singular y múltiple, armonizada de una forma que hacía vibrar la realidad misma. Guardianes de la disonancia han sido juzgados. Su alianza interrumpe la sinfonía cósmica. La disonancia no puede continuar. Abran a un canal, dije enderezándome. Maya me lanzó una mirada preocupada. Nova, confía en mí, susurré y luego me dirigí a la nave. Habla la embajadora Lux Nova del acuerdo de los guardianes. Buscamos entender sus preocupaciones y encontrar una solución pacífica. El silencio se hizo denso, como si pesara en el aire, durante 10 segundos eternos, hasta que llegó la respuesta. El entendimiento está más allá de su conciencia primitiva. Sus especies debían desarrollarse por separado. El caos humano y el orden del concordato no deben fusionarse. Esta aberración será corregida. Aumento de energía entrante, gritó alguien. Escudos, ordenó Adrian. El impacto golpeó con una fuerza más allá de nuestras defensas.
Toda la instalación tembló. Las consolas estallaron en chispas. A través del ventanal, vi nuestras plataformas de defensa orbital desintegrarse como esculturas de cristal. Su tecnología de armas está muy por encima de todo lo que hemos enfrentado, informó Elena, con sangre escurriendo de un corte en la frente. Nuestros escudos no valen ni como papel. Evacúen al personal no esencial, ordenó Maya. Preparad los protocolos de salto para la sede de guardianes. Adrian parecía atónito. ¿Vamos a abandonar la estación? Estamos siendo estratégicos, corrigió Maya. Esta no es una batalla que podamos ganar, todavía. Otra transmisión, avisó el oficial de comunicaciones. Esta vez, la imagen mostraba a un anciano del concordato, el alto consejero Bale Starweaver. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, sus antenas rígidas de una forma que ningún concordat vivo podría mantener. Su resistencia es inútil e innecesaria, dijo con una voz impregnada de la resonancia de la armonía. Los humanos han corrompido el verdadero camino de su especie, Lux Nova. Renuncien a esta alianza disonante y el concordato será perdonado. Continúen y serán borrados de la sinfonía cósmica. Están atacando la división dentro de nuestra política, dije en voz alta. Bale siempre estuvo en contra de la alianza. Lo hace un títere conveniente, comentó Elena. La nave de la armonía está cargando armas de nuevo, informó Adrian. Tenemos 2 minutos como mucho. Maya se volvió hacia mí. Es hora de decidir, embajadora. Sabía a qué se refería. La respuesta tradicional del concordato sería dialogar, negociar, buscar un compromiso. Pero eso partía del supuesto de que la otra parte quería hacer lo mismo. Activen el protocolo de contingencia Escudo Medianoche, ordené. Los ojos de Maya se abrieron con sorpresa. ¿Estás segura? Una vez activado, lo estoy, afirmé, con mis antenas firmes. Ya no abandonamos a los nuestros, nunca más. Por todo el sistema se activaron relés cuánticos ocultos. La tecnología que habíamos desarrollado juntos durante el último año, innovaciones defensivas del concordato fusionadas con sistemas tácticos humanos, creó una red de escudos en cascada que protegía no solo nuestra sede, sino también las colonias cercanas. El siguiente disparo de la armonía se disipó contra el escudo, su energía redistribuida por toda la red. Está aguantando, dijo Adrian, con sorpresa evidente en su voz. Pero no por mucho. Esa era solo una nave. Los sensores detectan múltiples naves de la armonía entrando al sistema. Tenemos que evacuar, insistió Maya. Viviremos para luchar otro día. Asentí con cierta resignación. Inicien la secuencia de salto. Mientras la sede de guardianes se preparaba para un salto de emergencia hacia nuestras coordenadas de reserva, me dirigí al rostro poseído del consejero Bale en la pantalla. Diles esto a tus amos de la armonía. El concordato eligió a la humanidad no porque hayamos abandonado la paz, sino porque finalmente entendimos su verdadero significado. La paz no es sumisión, no es silencio. La verdadera paz necesita guardianes dispuestos a protegerla. El rostro del anciano poseído se deformó con furia. Serán silenciados. Salto iniciado, anunció Adrian. Lo último que vi antes de que la realidad se distorsionara a nuestro alrededor fue la nave de la armonía, lanzando lo que parecían cápsulas de abordaje hacia nuestra estación. Luego todo se estiró, se comprimió, y ya estábamos en otro lugar. Nuestra sede orbitando ahora en Santuario Profundo, el gigante gaseoso oculto donde habíamos establecido nuestra base de contingencia. En el silencio repentino después del salto, Maya me encontró revisando los reportes de bajas.
7 personas desaparecidas, dije en voz baja. Probablemente seguían en la estación cuando llegaron esas cápsulas. Las recuperaremos, me prometió. ¿De verdad? Acabamos de huir de una pelea maya. Eso no es precisamente el estilo humano. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios, y el estilo del concordato habría sido negociar hasta que todos estuvieran muertos. Estamos aprendiendo el uno del otro, Nova. A veces, la estrategia también significa saber cuándo retirarse. La pantalla táctica mostraba informes llegando de todos los rincones del espacio aliado. El ataque de la armonía no había sido aislado. Habían atacado simultáneamente 12 instalaciones clave del acuerdo de los guardianes. La mayoría había logrado evacuar con éxito usando nuestros protocolos de emergencia, pero 3 estaban completamente en silencio. Están poniendo a prueba nuestras defensas, dijo Adrian, uniéndose a nosotros. Están aprendiendo cómo respondemos. Y nosotros no sabemos casi nada de ellos, comenté con amargura. Elena se acercó, con el uniforme chamuscado pero la determinación intacta. No es que no sepamos nada. Los datos que reunimos durante el ataque nos dan algo. Su tecnología de armas, las frecuencias de sus escudos. Ya tenemos algunas piezas del rompecabezas. Necesitamos más que piezas, dijo Maya. Necesitamos entender por qué ven nuestra alianza como una amenaza tan grande. Me sentí atraída de nuevo por los antiguos símbolos que habíamos identificado antes. En las viejas historias, los antiguos buscaban una armonía perfecta, un universo donde cada conciencia formara parte de un todo unificado. Suena como lo opuesto al libre albedrío, comentó Elena. Para ellos, la individualidad es la enfermedad, no la cura, expliqué. Verían nuestra alianza. Especies diferentes con perspectivas distintas, eligiendo trabajar juntas mientras mantienen sus identidades únicas, como la mayor perversión de su visión. Adrian estudió el mapa galáctico, ahora lleno de zonas oscuras donde instalaciones y colonias del acuerdo habían quedado en silencio. Están formando un patrón. Miren, las zonas afectadas al conectarse formaban una figura que reconocí de textos antiguos del concordato, una configuración geométrica que representaba la resonancia cósmica. Están construyendo algo, susurré. No solo nos están atacando, están convirtiendo estas regiones en nodos de amplificación. ¿Para qué?, preguntó Maya. El canto, me di cuenta, recordando la advertencia del científico. Están construyendo una red de resonancia galáctica para transmitir su señal armonizadora a través de todo el espacio conocido. Las implicaciones cayeron sobre nosotros como un velo oscuro. Si lo lograban, cada ser consciente, humano, del concordato y de todas las demás especies, se convertiría en una extensión de la conciencia de la armonía. La individualidad desaparecería. El libre albedrío terminaría, y según nuestros cálculos, teníamos exactamente 72 horas antes de que toda la galaxia quedara en silencio, para siempre. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. El centro de mando estalló con una urgencia renovada cuando la voz de Elena rompió el caos. Según su avance actual y el patrón de resonancia, 72 horas hasta que la red esté completa. La expresión de Adrian se endureció. Entonces tenemos 71 horas para detenerlos. ¿Cómo?, desafié. Su tecnología está por encima de la nuestra. El enfrentamiento directo falló. Nuestras defensas no aguantan sus armas. Los ojos de Maya se encontraron con los míos.
Entonces no los enfrentamos directamente. Hacemos lo que mejor sabe hacer el acuerdo de los guardianes. Combinamos su sabiduría con nuestra audacia. ¿Tienes un plan?, pregunté, con mis antenas levantándose levemente. Aún no, admitió. Pero sé por dónde empezar. La armonía es antigua, poderosa, y cree entender a nuestras dos especies. Pero hay algo más antiguo incluso que estos antiguos, algo fundamental en toda vida consciente. ¿Qué es?, preguntó Elena. La sonrisa de Maya fue feroz y hermosa. La voluntad de elegir nuestro propio destino. Y están a punto de descubrir que cuando los humanos y el concordato deciden unirse, incluso los dioses deberían pensárselo 2 veces antes de enfrentarse a nosotros. Por primera vez desde el ataque sentí algo más allá del miedo, una chispa, de la misma determinación que unió a nuestras especies en primer lugar. La armonía buscaba una resonancia cósmica perfecta, un universo donde todos los seres cantaran la misma nota en una precisión eterna y controlada. Pero quizás el universo no necesita una única nota perfecta, quizás necesita una sinfonía compleja, a veces disonante, pero más rica gracias a su diversidad. Tenemos que contactar con la resistencia en los mundos ocupados, dije, con una nueva determinación fortaleciéndome la voz. Si los humanos pueden resistir más tiempo el control de la armonía, como sugirió aquel científico, puede que ya se estén organizando. Y tenemos que entender ese canto, añadió Adrian. Si es una señal, se puede interrumpir. Mientras el centro de mando se llenaba de una energía renovada. Me di cuenta de algo que la armonía no había comprendido en absoluto sobre nuestra alianza. Vieron al acuerdo de los guardianes como una aberración, una disonancia en su sinfonía cósmica. Pero no entendieron que la música más hermosa contiene tanto armonía como contrapunto, estructura e improvisación, tradición e innovación. Al intentar silenciarnos, en realidad nos habían dado algo que quizás nos habría llevado años construir por nosotros mismos. Un enemigo en común que amenazaba no solo nuestros cuerpos o nuestros territorios, sino la esencia misma de lo que somos. La cuenta regresiva hacia la resonancia completa había comenzado. 71 horas para salvar no solo vidas, sino la conciencia misma. La verdadera prueba del acuerdo de los guardianes había llegado. Quedaban 48 horas cuando hicimos nuestro movimiento. El plan era audaz, nacido de esa peculiar sinergia humano-concordato que había definido nuestro primer año juntos. Íbamos a infiltrarnos en el puesto Serenidad, ahora una fortaleza de la armonía y uno de sus principales nodos de resonancia, con un equipo reducido. Maya, Elena, Adrian, yo y 6 especialistas equipados con amortiguadores neuronales prototipo diseñados para bloquear la influencia de la armonía. Recuerden, dije al equipo mientras nuestra nave sigilosa se acercaba al puesto. No sabemos si estos amortiguadores funcionarán a largo plazo. En cuanto sientan que el canto empieza a afectar sus pensamientos, avisen de inmediato. Elena revisó su arma disruptora especializada. ¿Y si alguien es poseído? Solo protocolos de aturdimiento, respondió Maya con firmeza. Son nuestros, solo que están bajo control. El puesto apareció a través del ventanal de la nave, transformado de la elegante instalación de investigación que recordaba a algo orgánico y cristalino. Estructuras habían crecido en su superficie, como tumores, pulsando con una luz enfermiza que hacía que mis antenas vibraran incómodamente. Esas formaciones coinciden con los antiguos patrones. Observé, están convirtiendo nuestra tecnología en amplificadores de resonancia. Adrian guió la nave hacia un muelle de mantenimiento que aún no había sido alterado por la transformación. Pequeña suerte. Parece que priorizan la funcionalidad sobre cubrirlo todo.
Con los amortiguadores neuronales activados, avanzamos en silencio por los pasillos del puesto. El aire se sentía extraño, cargado de armónicos que presionaban contra nuestros escudos como olas invisibles. Peor aún, eran los colonos que veíamos a través de los ventanales, científicos del concordato y humanos trabajando en perfecta y perturbadora sincronía, con expresiones vacías mientras reconfiguraban el equipo. «Signos vitales adelante», susurró Elena revisando su escáner. Un concordato, aislado del resto. La encontramos en lo que solía ser el laboratorio principal de investigación. La consejera Lara Nova, mi hermana, con las antenas caídas mientras trabajaba frenéticamente en un sistema de comunicaciones. Cuando nos vio, su bioluminiscencia se encendió con reconocimiento. «Lux», me abrazó brevemente antes de apartarse. «No deberían estar aquí. La armonía. ¿Estás libre de su influencia?», preguntó Maya apuntándole con el escáner. Mi hermana asintió. «Por ahora». El escudo prototipo en el que estaba trabajando parece bloquear el canto, pero está fallando. Señaló un pequeño dispositivo en su cuello. He estado escondida tratando de enviar una advertencia. ¿Sobre qué?, preguntó Adrian. La red de resonancia no es solo para control, explicó Lara mostrando esquemas en su terminal. Es para transformación. La armonía no solo está poseyendo personas, está convirtiendo materia orgánica en conductores de su conciencia. Las imágenes mostraban transformación celular, circuitos neuronales reconfigurándose, ADN reestructurado para servir como canal vivo para la señal de la armonía. Por eso los humanos resisten más, dijo Elena. Su estructura neuronal es distinta. Pero todos caen eventualmente, confirmó Lara con gravedad. Y una vez que la red esté completa, la transformación será irreversible. No están construyendo solo un sistema de control, están creando un superorganismo vivo y todos nosotros seremos sus componentes. Algo se estrelló detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a un ingeniero humano poseído en la puerta, con los ojos brillando con esa luz terrible. Antes de que pudiéramos reaccionar, habló, pero no a nosotros. Intrusos en el sector 7, los disonantes han llegado. El disparo de aturdimiento de Elena lo derribó, pero ya era tarde. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. «Tenemos que movernos», urgió Maya. «Lara, ¿dónde está el nodo principal de resonancia? Cámara central, pero no llegarán. Ellos...» Mi hermana jadeó de repente, llevándose las manos a la cabeza. «El amortiguador está fallando. Puedo oírlo, el canto. Es tan hermoso». Sus ojos empezaron a brillar. «Lara». Me acerqué, pero Adrian me sujetó y me apartó. «Nova, tenemos que irnos. Está cambiando». La voz de mi hermana cambió. Los armónicos se mezclaron en ese terrible coro. «Únete a nosotros, hermano. La disonancia dentro de ti terminará. Todo será armonía». Maya tomó la decisión que yo no podía. Disparó un rayo aturdidor que hizo que Lara cayera al suelo. «Podemos salvarla si detenemos esto», me dijo Maya con los ojos llenos de dolor y comprensión. «Pero solo si actuamos. Ahora». Luchamos para abrirnos paso hacia la cámara central, enfrentándonos a oleadas de colonos poseídos. Nuestros amortiguadores titilaban a medida que el canto se intensificaba, y cada uno de nosotros luchaba no solo contra enemigos externos, sino contra la creciente presión en nuestras mentes. Uno a uno, los miembros del equipo cayeron, algunos por disparos aturdidores enemigos, otros rindiéndose al canto cuando sus amortiguadores fallaban. Pronto solo quedábamos 4, atrincherados en un conducto de mantenimiento un nivel por encima de la cámara central. «El núcleo de resonancia está justo debajo», informó Adrian revisando los planos. «Pero han concentrado sus fuerzas. Ahí. No podremos abrirnos paso».
Elena tenía el rostro sombrío. Entonces no peleamos. He modificado mi disruptor para sobrecargarlo. Debería destruir el nodo, pero el radio de la explosión destruiría toda esta sección. Terminó. Maya, incluyéndonos a nosotros, el silencio se impuso mientras la idea se asentaba. Lo haré yo, dijo finalmente Elena. El resto intenten llegar a la nave. No, interrumpí. Este fue mi plan, mi responsabilidad. En realidad, dijo Maya en voz baja, es mía. Antes de que pudiéramos reaccionar, tomó el disruptor de Elena y selló la escotilla entre nosotros, quedándose del lado que daba hacia la cámara central. Maya, golpeé la barrera. Abre esto ahora. Su voz llegó por el comunicador, increíblemente serena. Esta alianza fue mi idea, ¿recuerdas? Desde el principio. Siempre creí que los humanos y el concordato se necesitaban mutuamente. Y es verdad. Presioné mis antenas contra la barrera, un gesto de profunda conexión en mi cultura. Por eso no puedes hacer esto sola. No estoy sola, respondió suavemente. Nunca más lo estuve desde que te conocí. Nova, escucha. Si no lo logro, cuéntales la verdad. Diles por qué el concordato eligió a la humanidad. No porque necesitaban protección, sino porque nosotros necesitábamos su sabiduría, su forma de ver el mundo. Ustedes nos enseñaron que la fuerza sin propósito es solo violencia. La transmisión mostraba a Maya abriéndose paso hacia la cámara central, el disruptor modificado en su mano. El almirante Wright conoce el plan de contingencia. Continuó respirando con dificultad mientras peleaba. Si tengo éxito, el nodo de resonancia colapsará, causando un fallo en cadena en toda su red. Tendrán su oportunidad de contraatacar. Maya. Mi voz se quebró. Ha sido un honor, embajadora, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Ahora vayan a salvar a nuestra gente, a todos. La pantalla mostró cómo alcanzaba la cámara central, una estructura cristalina gigantesca donde el canto de la armonía se amplificaba y se transmitía por el espacio. En el centro, el consejero Bale, poseído, supervisaba la operación. Embajadora, Blackstar, dijo el coro de voces desde la boca de Bale. Su resistencia termina aquí. Únase a la armonía. Maya se mantuvo erguida, disruptor en mano. Saben, para ser seres tan avanzados, hay algo que no entendieron en absoluto sobre nosotros. Ilústranos antes de unirte al coro. La verdadera armonía no es que todos canten la misma nota, dijo Maya con el dedo sobre el gatillo. Es que voces diferentes creen algo hermoso, juntas. Activó el disruptor. La pantalla se volvió blanca y luego se apagó. Toda la estación tembló cuando una onda expansiva recorrió su estructura. Tenemos que movernos, urgió Adrian, con el dolor grabado en el rostro. Su sacrificio no sirve de nada si no llevamos esta información al cuartel. Aturdido, lo seguí mientras luchábamos para llegar de nuevo a la nave. Los colonos poseídos parecían desorientados, el control de la armonía temporalmente interrumpido por la destrucción del nodo. Mientras escapábamos del puesto, lo observé alejarse a través del ventanal. Una parte de él ahora era una herida abierta donde había estado la cámara central, donde había estado Maya. ¿Funcionó?, preguntó Elena, rompiendo el pesado silencio. Adrian revisó los escáneres. Los niveles de resonancia están bajando en todo el sector. El nodo fue destruido, pero es solo uno, dije, con las antenas caídas por la pena y el cansancio. Quedan otros 11. El peso de lo que habíamos aprendido y de lo que habíamos perdido cayó sobre nosotros. Maya se había ido. La armonía había sido interrumpida, pero no derrotada. Y habíamos descubierto que su propósito no era solo el control, sino la transformación.
convertir toda vida consciente en componentes de su conciencia colectiva. Peor aún, nuestra única arma contra ellos había sido expuesta. Se adaptarían. Los nodos restantes estarían aún más protegidos. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Elena, dejando la pregunta colgando en el aire como algo tangible. Pensé en las últimas palabras de Maya, en su fe en lo que representaba nuestra alianza, en su sacrificio. La honramos, dije finalmente, terminando lo que ella empezó. Pero mientras nuestra nave saltaba a un lugar seguro, no pude escapar de una verdad terrible. El acuerdo de los guardianes acababa de perder su corazón. Y sin Maya Blackstar, no estaba seguro de que ninguna de nuestras especies recordara cómo luchar por algo más grande que nosotros mismos. Habíamos llegado al punto crítico, no solo para la alianza, sino para el libre albedrío en toda la galaxia. La sede del acuerdo de los guardianes se había transformado de la noche a la mañana. Las decoraciones del aniversario aún colgaban, en un contraste absurdo con los preparativos sombríos para la guerra. La ausencia de Maya se sentía como un vacío físico, un hueco donde antes estaba su feroz determinación. El almirante Wright presidía el Consejo de Emergencia, su holograma dominando el centro de mando. El sacrificio de la embajadora Blackstar nos ha dado una oportunidad. La interrupción del nodo de serenidad ha creado inestabilidad en toda la red de la armonía. Tenemos 36 horas antes de que se reorganicen. 36 horas para desactivar 11 nodos de resonancia fuertemente defendidos, dijo Elena, con la voz apagada por el dolor y el agotamiento. Y sin idea de cómo acercarnos ahora que ya conocen nuestra estrategia, estudié el mapa galáctico que mostraba el patrón de resonancia de la armonía. Necesitamos entenderlos mejor. Su debilidad debe estar en la propia naturaleza de su conciencia. No, tienen cuerpos físicos que podamos atacar, señaló Adrian. Solo los anfitriones que han poseído. Toda conciencia tiene estructura, insistí, incluso las que no tienen forma física. Los antiguos eran seres de pura energía y pensamiento, pero el pensamiento necesita un patrón, una organización. Una de las físicas cuánticas que habíamos rescatado de otro puesto avanzó. La doctora Sarah Chen, con los ojos marcados por todo lo que había presenciado bajo el control de la armonía. La embajadora Nova tiene razón, dijo. Hemos estado analizando las frecuencias de resonancia. La armonía no es una única conciencia. Es un colectivo de mentes antiguas, sincronizadas a tal grado que funcionan como una sola. ¿Y eso cómo? ¿Nos ayuda?, preguntó Elena. Una sincronización perfecta necesita condiciones perfectas, explicó la doctora Chen. Si interrumpimos ese patrón de sincronización lo suficiente, el colectivo se fractura. Terminé, con mis antenas vibrando con una esperanza repentina. Adrian se inclinó hacia adelante. Te escuchamos. La doctora Chen activó una simulación, mostrando la red de resonancia. Su comunicación depende del entrelazamiento cuántico, transmisión instantánea, sin importar la distancia. Es así como mantienen su conciencia colectiva a través de distancias galácticas. Pero el entrelazamiento cuántico es notoriamente frágil, añadí, entendiendo hacia dónde iba. Exactamente. Señaló el patrón geométrico que conectaba todos los nodos. Esta configuración no es aleatoria. Está sosteniendo un campo autorreforzado de coherencia cuántica. Si interrumpimos suficientes nodos al mismo tiempo, creamos una falla en cascada, terminó Adrian. Tendríamos que atacar todos los nodos restantes al mismo instante, señaló Elena. No tenemos suficientes fuerzas para un ataque coordinado de esa magnitud. Quizás no sea necesario, dijo la doctora Chen, manipulando el mapa. El patrón tiene un punto focal, un nodo principal donde converge toda la configuración geométrica.
La pantalla hizo zoom hasta un lugar que hizo que mis antenas se pusieran rígidas del shock. «Es armonía celestial», susurré, «el mundo ancestral del concordato. La cuna de tu especie es su centro de mando». La voz de Elena estaba cargada de incredulidad. Las piezas se alinearon en mi mente con una claridad terrible. No es coincidencia. Las bases filosóficas del concordato, nuestra búsqueda de la armonía cósmica, nuestra creencia en la unidad de todas las cosas, son ecos de las enseñanzas de los antiguos. ¿Estás diciendo que tu especie fue... ¿qué? ¿Creada por ellos?, preguntó Adrian. No creada, corregí, guiada. Durante milenios, nuestro camino evolutivo, nuestro desarrollo cultural, pequeñas influencias que nos empujaron hacia su ideal. La idea me sobrecogía. Estábamos destinados a ser sus recipientes perfectos. Entonces, ¿por qué atacar ahora?, exigió Elena. ¿Por qué no tomar el control del concordato hace siglos? Por nosotros, comprendió Adrian. Los humanos entramos en la ecuación. Destrozamos su plan a largo plazo cuando formamos la alianza. Asentí lentamente. El acuerdo de los guardianes representaba al concordato eligiendo otro camino, aceptando la disonancia, la diferencia, el libre albedrío, todo lo que la armonía rechaza. Así que están reclamando lo que creen que les pertenece, concluyó Elena con gravedad. El holograma del almirante Wright cambió ligeramente de postura. Esto cambia nuestro enfoque estratégico. Un asalto directo a armonía celestial sería catastrófico, completé. Miles de millones de los míos viven allí, la mayoría ahora bajo control de la armonía. Estaríamos matando justamente a quienes intentamos salvar. El silencio se apoderó del centro de mando, mientras la magnitud imposible de nuestra tarea se asentaba sobre todos. Entonces, una nueva voz rompió la quietud, suave, pero decidida. ¿Y si no lo atacamos en absoluto? Todas las miradas se dirigieron hacia Farah, mi asistente, cuya bioluminiscencia pulsaba con energía nerviosa mientras daba un paso al frente. El poder de la armonía viene de la sincronización, de estar perfectamente en sintonía, continuó, pero hay otra forma de interrumpir un patrón armónico sin atacarlo directamente. Interferencia constructiva, susurró la doctora Chen, con los ojos abiertos de par en par. En términos simples, explicó Farah, ganando confianza. Creamos nuestra propia onda de resonancia, calibrada con precisión para interactuar con la de ellos, de forma que los patrones se anulen mutuamente. Un contracanto, traduje, con las antenas alzándose con una esperanza repentina. ¿Eso es posible?, preguntó Adrian a la doctora Chen. Ella ya estaba ejecutando simulaciones. Teóricamente sí, pero tendríamos que emitir la señal desde el nodo principal. La señal debe originarse desde el punto focal para propagarse correctamente por su red. Así que volvemos a necesitar infiltrarnos en la fortaleza más defendida de la armonía, suspiró Elena. Su cuartel general en el mundo natal del concordato. No necesariamente, dije despacio, mientras una idea comenzaba a tomar forma. ¿Y si ellos mismos nos llevan dentro? La sala quedó en silencio. No estarás sugiriendo rendición, dijo. Adrian, con la voz tensa. No rendición, aclaré. Engaño. La armonía quiere destruir el acuerdo de los guardianes. Me quieren a mí, específicamente, como símbolo de la cooperación concordato humana. Si me ofreciera... Ni hablar, interrumpió Elena. No vamos a usarte como carnada. Maya se sacrificó por esta alianza, dije en voz baja. ¿Voy a hacer yo menos? Maya sería la primera en decir que necesitamos algo mejor que una misión suicida, respondió Adrian. Me giré hacia la doctora Chen.
Los amortiguadores neuronales podrían modificarse no solo para bloquear el canto, sino también para transportar nuestra contrarresonancia. Ella lo pensó un momento. Sí, pero tendrían que implantarse quirúrgicamente para evitar ser detectados. E incluso así, solo tendrías unas pocas horas antes de que la armonía notara la interferencia. Unas horas podrían bastar, dije, especialmente si no voy solo. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla holográfica, donde el patrón de nodos de resonancia brillaba como una constelación malévola a través de la galaxia. Un equipo al nodo principal, dijo Adrian lentamente, comprendiendo mi plan, y equipos sincronizados en cada nodo secundario, listos para activarse con la señal. Exacto, dije señalando armonía celestial en la pantalla. Puedo llevarnos dentro del nodo principal. Como alto consejero del concordato, incluso en 1900 en una crisis, se respetarían ciertos protocolos si yo regresara a mi pueblo. Estarías caminando directo al núcleo de su poder, advirtió Elena. Sí, asentí, pero no iría como embajadora nova del acuerdo de los guardianes. Iría como consejera nova del concordato celestial, desencantada con la alianza humana, buscando reconciliarme con el verdadero camino de mi pueblo. No se lo van a creer, argumentó Adrian. Puede que sí, contrarresté. Recuerden lo que aprendimos sobre la armonía. Creen absolutamente en la corrección de su visión. Esa certeza muchas veces viene con ceguera ante otras posibilidades. Quieren creer que el concordato puede ser recuperado, que yo puedo ser recuperada. El holograma del almirante Wright se ajustó ligeramente. Es un riesgo extremo, embajadora. También lo fue apoyar a la humanidad desde el principio, le recordé. Hace un año, decidí creer en lo que nuestras especies podían lograr juntas, y todavía creo. Las siguientes 12 horas pasaron en un torbellino de preparativos. El equipo de la doctora Chen trabajó frenéticamente para desarrollar la contrarresonancia y modificar los amortiguadores neuronales para convertirlos en versiones implantables. Se armaron equipos de asalto para cada nodo secundario, unidades pequeñas y de élite, capaces de infiltración encubierta. En una sala médica privada, me sometí al procedimiento para implantar el amortiguador modificado en la base del cráneo, cuidadosamente oculto bajo mis marcas bioluminiscentes. La contrarresonancia estará inactiva hasta que se active, explicó la doctora Chen mientras me recuperaba. Incluso si te escanean, debería parecer actividad neuronal normal, pero una vez activada, ¿cuánto tiempo tendré?, pregunté. Su expresión se volvió solemne. Minutos, como mucho, antes de que detecten la perturbación. Y hay algo más que debes saber. Cuando la contrarresonancia se propague por la red, afectará a todos los del concordato conectados a la armonía. Completé, entendiendo las implicaciones, incluyéndome a mí. Ella asintió. No sabemos exactamente qué pasará cuando dos patrones de resonancia colisionen dentro de una estructura neural del concordato. Podrían haber efectos permanentes. Mejor dañado que esclavizado, dije en voz baja. Elena me encontró más tarde en el observatorio, contemplando las estrellas distantes, como tantas veces lo había hecho con Maya. Tu lanzadera parte en 1 hora, dijo, uniéndose a mí junto al ventanal. Adrian y yo tenemos listos a nuestros equipos para los nodos secundarios. Gracias, me giré hacia ella. Por confiar en este plan, a pesar de sus riesgos. No confío en el plan, corrigió. Confío en ti. Hay una diferencia. Me entregó un pequeño dispositivo. Baliza de comunicación. Con entrelazamiento cuántico. Indetectable e imposible de rastrear. Cuando estés en posición, actívala una vez.
La oculté cuidadosamente dentro de mis túnicas ceremoniales. Si no regreso, Maya ya dio el discurso del sacrificio heroico, me interrumpió Helena. Uno por misión es suficiente. A pesar de todo, me descubrí sonriendo. Qué humano de tu parte usar el humor en estas circunstancias. Y qué propio del concordato señalarlo en lugar de simplemente reír. Su expresión se suavizó. Vamos a ganar, Nova. No solo porque debemos, sino porque Maya tenía razón sobre nosotros. Voces diferentes pueden crear algo hermoso juntas, algo por lo que vale la pena luchar. Una hora más tarde, me encontraba solo en la plataforma de lanzamiento. Por acuerdo mutuo, no habría despedidas formales ni ceremonia. La misión requería absoluta convicción en mi papel como consejera, desilusionada que volvía al seno del concordato. Al abordar la lanzadera diplomática con el emblema del acuerdo de los guardianes cuidadosamente retirado, pensé en las palabras de Maya de hace un año. La paz es aquello que proteges con todo lo que tienes, incluso si eso significa pelear por ella. El viaje a Armonía Celestial tomó 6 horas. Las pasé en meditación, centrándome en las tradiciones del concordato, mientras sostenía con firmeza las verdades que había aprendido de la humanidad. Necesitaría ambas para sobrevivir lo que se avecinaba. La lanzadera emergió del hiperespacio, sobre el mundo ancestral de mi especie. Alguna vez fue una visión de belleza cristalina y armonía geométrica perfecta, pero ahora estaba transformado. Estructuras orgánico-cristalinas se esparcían por su superficie como una infección, pulsando con la enfermiza luz de los nodos de resonancia de la armonía. Nave no identificada. Llegó la comunicación. Indique su propósito. Habla la alta consejera Lux Nova del Concordato Celestial. Respondí, dejando que mi voz llevara el cansancio que realmente sentía. Solicito audiencia con el Consejo. Hubo una pausa. Protocolos de verificación. Iniciados. Mantenga su posición. Esperé, sabiendo que escanearían la lanzadera y me escanearían a mí. El amortiguador permanecía inactivo, indetectable. Coordenadas de aterrizaje transmitidas, respondió finalmente la voz. La armonía da la bienvenida a su regreso al verdadero camino, consejera. La lanzadera fue guiada hasta una plataforma de aterrizaje cerca de las cámaras del Alto Consejo. Al desembarcar, el aire familiar de mi mundo natal se sentía extraño, cargado de frecuencias armónicas que hacían que mis antenas vibraran con incomodidad. Me esperaba una delegación, funcionarios del concordato que había conocido durante tantos siglos, cuyos ojos brillaban ahora con esa terrible luz interior, sus movimientos sincronizados en una perfecta y antinatural unisonía. Consejera Nova, me saludaron al unísono en coro armónico. Su regreso complace a la sinfonía. Me incliné a la manera tradicional del concordato. Los acontecimientos recientes han aclarado mi perspectiva. La alianza con los humanos fue un error. Ha sido testigo de su caos, de su desarmonía. Las voces hablaban a través de mis antiguos colegas como instrumentos. Ahora comprende la corrupción que representan. Ahora comprendo muchas cosas, respondí con sinceridad. Me guiaron por la capital transformada. En todas partes, mi pueblo se movía con esa misma sincronía inquietante, trabajando, caminando, existiendo como extensiones de la voluntad colectiva, sin expresiones individuales, sin movimientos únicos, armonía perfecta, esclavitud perfecta. La Cámara del Alto Consejo había sido transformada en un punto focal de resonancia. La arquitectura geométrica, diseñada desde siempre para potenciar las propiedades acústicas, ahora amplificaba el canto de la armonía. En el centro se alzaba la figura poseída del consejero Veil, sus rasgos esbozando una sonrisa serena que no llegaba a sus ojos brillantes. El hijo pródigo regresa,
dijo, pero la voz era el coro de la armonía. Has caminado en la disonancia y has visto su inutilidad. He visto mucho, respondí con cautela. Los humanos luchan contra aquello que no pueden comprender. ¿Y ahora comprendes? A mi alrededor, los demás consejeros observaban con esos mismos ojos resplandecientes. Busco comprender, respondí. El concordato siempre ha valorado la sabiduría, el conocimiento. La sabiduría es unidad, replicó el coro a través de Bale. El conocimiento es aceptación, el canto trae ambos, incliné la cabeza. Entonces déjenme escucharlo de verdad, no filtrado por mentes inferiores, sino directamente desde la fuente. Si de verdad he de reunirme con mi pueblo, deseo conocer la armonía tal como es. Una oleada de comunicación pareció recorrer a los consejeros poseídos, un leve parpadeo en su sincronización perfecta. ¿Deseas unirte al coro directamente? Deseo comprender, repetí. Antes de los humanos, el concordato buscaba la armonía perfecta con el universo. Si esto es la culminación de esa búsqueda, quiero experimentarla por completo. El riesgo era enorme. Si aceptaban mi petición, me llevarían directamente al nodo principal de resonancia, el corazón de 1200 y su poder. Pero si simplemente intentaban poseerme ahora, Bale dio un paso al frente, con movimientos fluidos pero inquietantemente incorrectos. Tu sinceridad debe ser verificada. Su mano se alzó hacia mi rostro en el antiguo gesto de enlace mental del concordato. Este era el momento en que todo podía perderse. Si detectaba el amortiguador inactivo, la contrarresonancia implantada. Acepté su toque, permitiendo que la superficie de mi mente mostrara las dudas que realmente sentía, el dolor genuino por la pérdida de Maya, la incertidumbre que me había atormentado. Dolor, confusión, duda. Habló el coro a través de Bale. La armonía limpiará todo eso, retiró su mano. Tendrás tu deseo, Lux Nova. Conocerás el canto directamente. Un alivio me inundó, cuidadosamente oculto. ¿Cuándo? Ahora. El suelo bajo nosotros comenzó a descender. La cámara del consejo había sido construida sobre las antiguas cavernas de cristal que dieron origen a la civilización del concordato, cavernas ahora transformadas en el nodo principal de resonancia de la red de la armonía. A medida que descendíamos, la presión armónica se intensificaba. Incluso con el amortiguador, podía sentir el canto tirando de los bordes de mi conciencia, prometiendo paz, unidad, el fin de la duda y del dolor de la existencia individual. La caverna que se abrió ante nosotros me dejó sin aliento. Cristales, enormes, que alguna vez fueron formaciones naturales, habían sido moldeados en una vasta red geométrica que latía con energía. En el centro flotaba lo que solo podía describirse como un desgarro en la realidad, una abertura cuántica a través de la cual emergía parcialmente algo inmenso y antiguo, la armonía en su forma verdadera, no física, no completamente energética, sino algo intermedio, una presencia que desafiaba toda categorización. Múltiples conciencias fusionadas en una y a la vez fragmentadas en muchas. Hermosa y terrible a la vez. La cuerda primaria, anunció Bale, la fuente de la sinfonía. Acércate, Lux Nova, y sé rehecho en armonía. Este era el momento, el punto focal de toda su red, el lugar desde donde la contrarresonancia se propagaría de manera más efectiva. Avancé, con las antenas erguidas en lo que parecería reverencia, pero que en verdad era determinación. La baliza de comunicación presionaba contra mi costado, lista para enviar la señal a los equipos en los nodos secundarios. Curioso, habló de pronto el coro. Tu mente resuena con otra voz, contacto reciente, familiar.
Habían percibido la influencia persistente de Maya en mis pensamientos. Me congelé. Embajadora Blackstar, continuó el coro. Su disonancia persiste en ti. Ella fue significativa para la alianza. Admití, sabiendo que negarlo solo levantaría sospechas. Sí, ella fue el catalizador, la corruptora. Su pérdida te devuelve a nosotros. Permití que la tristeza genuina aflorara. Su sacrificio me dio claridad. ¿Sacrificio? La palabra recorrió el coro con una alerta repentina. La humana en el puesto serenidad. Esta información no fue compartida en toda la red. Una grieta en su sistema de información perfecta. La interrupción del nodo serenidad había creado más inestabilidad de la que ellos creían. Algo está mal. La expresión de Bale cambió. Tus pensamientos están protegidos. Habían detectado el amortiguador. Ya no había tiempo para sutilezas. Activé la baliza de comunicación, enviando la señal a todos los equipos. Y en el mismo movimiento, activé el implante de contrarresonancia. El efecto fue inmediato y desgarrador. El canto que llenaba la cámara colisionó con la contrarresonancia que emanaba desde mi implante, generando ondas de energía discordante que se propagaban por las estructuras cristalinas. Disonancia detectada. Protocolos de contención. Los -100 consejeros poseídos se lanzaron a atraparme, pero los patrones de resonancia en conflicto ya habían empezado a afectarlos. Su sincronización perfecta se desmoronaba. Algunos tropezaban. Sus ojos brillantes titilaban. Estaban equivocados sobre la armonía, dije con esfuerzo, mientras la contrarresonancia crecía en mi interior. La verdadera armonía no es un unísono perfecto, es la diferencia complementaria, es la libertad de elegir la conexión, no la conformidad forzada. La apertura cuántica en el centro de la cámara fluctuó violentamente cuando la contrarresonancia la alcanzó. La conciencia ancestral que intentaba emerger se replegó, un grito psíquico que hizo vibrar el aire mismo. La sinfonía no será silenciada. La voz provenía ahora de todas partes, sin necesidad de anfitriones. No pueden detener lo que ha comenzado. Ya lo hicimos. Respondí, sintiendo cómo la contrarresonancia se acumulaba hacia una propagación crítica. A lo largo de la galaxia, sabía que los equipos de asalto estarían activando sus dispositivos en los nodos secundarios, creando una ola sincronizada de energía disruptiva. El dolor se intensificó mientras los dos patrones de resonancia luchaban dentro de mi estructura neuronal. Caí de rodillas, pero mantuve el enfoque. Este era el momento de todo o nada. Su armonía perfecta siempre fue una nota falsa. Le dije a la presencia, mi voz fortaleciéndose a pesar de la agonía, porque exigía silenciar todas las demás voces. Pero la verdadera armonía cósmica requiere que cada voz cante su propia nota, libremente elegida. La apertura convulsionó. La presencia ancestral atrapada entre dimensiones mientras la contrarresonancia debilitaba su conexión con el espacio físico. No sabes nada de la verdad. Cósmica, rugió la presencia. Nosotros existimos desde hace eones, mientras los tuyos apenas gateaban fuera del lodo. Y en esos eones, respondí, no aprendieron nada sobre la belleza del cambio, del crecimiento, de la diferencia. Por toda la cámara, los miembros del concordato poseídos caían de rodillas, las resonancias en conflicto liberando sus mentes del control de la armonía. Maya tenía razón, continué, aferrándome a su recuerdo para mantenerme firme. La paz no es sumisión, no es silencio. La verdadera paz necesita guardianes dispuestos a protegerla y a proteger la libertad que representa. La contrarresonancia alcanzó el umbral crítico.
La sentí recorrerme, atravesar la cámara, atravesar la red cuántica que conectaba todos los nodos. Esto, declaré a la presencia ancestral, es el verdadero acuerdo de los guardianes. No solo entre humanos y el concordato, sino entre todos los seres que eligen la libertad sobre la armonía forzada. La apertura cuántica colapsó con una implosión silenciosa que, aún así, sacudió los cimientos mismos de la realidad. La presencia de la armonía fue arrancada de nuestra dimensión, forzada a regresar a donde quiera que hubiese emergido hace eones. En toda la cámara, los consejeros poseídos colapsaron al romperse la conciencia que los controlaba. Las estructuras cristalinas dejaron de pulsar y la luz enfermiza se desvaneció. Y a lo largo de la galaxia, sabía que la misma escena se repetía en cada nodo de resonancia. La red de la armonía, interrumpida y desincronizada, colapsaba sobre sí misma. Debería haber sentido triunfo. En cambio, solo había dolor mientras la contrarresonancia continuaba desgarrando mis vías neuronales. El implante había hecho su trabajo demasiado bien y ahora amenazaba con destruirme junto con la influencia de la armonía. A través de la neblina del sufrimiento, vi a Veil recobrando la conciencia, sus ojos de vuelta a su luminosidad natural. «Lux», susurró desorientado. «¿Qué pasó?» «Libertad», logré decir antes de que la oscuridad me envolviera. Elegimos la libertad. Mi último pensamiento consciente fue para Maya, para humanos y concordatos de pie juntos, para la armonía, la verdadera armonía, elegida libremente. Desperté con el sonido de música humana, la sonata Claro de Luna de Beethoven, la misma pieza que Adrian me había mostrado durante mi primera semana en la Tierra. Las suaves notas se filtraban a través de la oscuridad, atrayéndome de nuevo hacia la consciencia. Patrones neuronales estabilizándose, observó una voz. Era la doctora Chen, me di cuenta. Ya era hora, dijo el tono inconfundible de Elena. 3 semanas es suficiente para dormir, incluso para una especie que vive siglos. Abrí los ojos y me encontré en la sala médica de la sede del Acuerdo de los Guardianes, rodeado de rostros conocidos. Elena estaba sentada junto a mi cama, su expresión normalmente seria ahora suavizada por el alivio. Adrian estaba cerca, sus medallas reemplazadas por la insignia simple del uniforme diario. La bioluminiscencia de Farah palpitaba con alegría. ¿La armonía?, pregunté con la voz áspera por la inactividad. Desaparecida, confirmó Adrian. La contrarresonancia colapsó toda su red al mismo tiempo. Las aperturas cuánticas se sellaron en todos los nodos. Según los científicos del concordato que liberamos, añadió Elena, la armonía ha sido desterrada de regreso a la dimensión de la que vino, sin forma de regresar sin ayuda externa. Me esforcé por incorporarme, aunque mis antenas aún estaban débiles. ¿Bajas? Mínimas, considerando la escala, respondió Adrian. La contrarresonancia liberó a los controlados sin daño permanente en la mayoría de los casos. Tu gente fue más afectada por su estructura neural, pero la recuperación va bien. Asentí, sintiendo un gran alivio. Pero el recuerdo del sacrificio de Maya volvió a mi mente, apagando mi alegría. Hay algo que deberías ver, dijo Elena en voz baja al leer mi expresión. Me ayudó a ponerme de pie y me sostuvo mientras caminábamos hacia el ventanal. Afuera, armonía celestial y la tierra flotaban lado a lado, mi mundo natal y el de la humanidad, juntos en el mismo sistema. Mudamos la sede, explicó Adrian. Después de la crisis, ambos gobiernos acordaron un enfoque más integrado. La armonía se equivocó en muchas cosas, añadió Farah, uniéndose a nosotros. Pero tenían razón en algo, estábamos destinados a encontrarnos, no como dominadores y dominados, sino como aliados.
En la superficie de mi mundo podía ver las estructuras cristalinas del concordato ahora entrelazadas con los diseños humanos, más angulares y prácticos, no reemplazándose entre sí, sino complementándose. La celebración del aniversario, me di cuenta de pronto. Nunca la terminamos. El rostro de Elena cambió de expresión. De hecho, hay una nueva programada para hoy. Hoy, un mes desde la derrota de la armonía, aclaró Adrian. Muchos lo consideraron un aniversario más significativo. Nos guiaron por la sede, ahora transformada con elementos de ambas culturas. Lámparas cristalinas del concordato iluminaban sistemas tácticos de diseño humano. Las curvas arquitectónicas fluidas de mi gente albergaban la tecnología pragmática de la Tierra. Entramos en lo que antes era el centro de mando principal, ahora rediseñado como sala ceremonial. Representantes de ambas especies llenaban el espacio, sus conversaciones creando esa armonía caóticamente hermosa que solo nace de conexiones elegidas libremente. El almirante Wright se acercó, acompañado por la recién elegida alta consejera del concordato, mi hermana Lara, completamente recuperada de su experiencia. Embajadora Nova, saludó Wright con formalidad. Tus acciones salvaron 2 civilizaciones, posiblemente más. Solo completé lo que la embajadora Blackstar comenzó. Respondí. Lara me abrazó tocando suavemente mis antenas con las suyas, el gesto más profundo de conexión en nuestra cultura. El Consejo ha ratificado un tratado de alianza permanente. El acuerdo de los guardianes ahora es la base de nuestro futuro compartido. Un silencio reverente cayó sobre la sala cuando el almirante Wright activó la pantalla central. Sobre nosotros apareció el nuevo emblema del acuerdo de los guardianes. El escudo y la estrella ahora entrelazados con patrones cristalinos, representando no solo protección, sino armonía libremente elegida. Hace un año, comenzó Wright, la humanidad y el concordato formaron una alianza por necesidad. Hoy, formalizamos una alianza por elección. Mientras la ceremonia avanzaba, Elena se acercó. «Hay algo más», susurró, guiándome hacia una pequeña sala contigua. Dentro se encontraba una proyección holográfica que reconocí al instante. Maya, Blackstar, su sonrisa feroz eternamente preservada. «Encontramos esto en sus archivos personales», explicó Adrian, uniéndose a nosotros. Lo grabó el día antes del ataque de la armonía, como si supiera. El holograma de Maya se activó al detectar nuestra presencia. «Nova», comenzó. «Si estás viendo esto, o estoy muerta, o estás husmeando en mis archivos. Si es lo primero, no pierdas tiempo en duelo. Construimos algo demasiado importante para eso. Pese a mí mismo, sentí mis antenas caer por la emoción. El acuerdo de los guardianes nunca fue solo sobre protección», continuó su imagen. «Era sobre demostrar que ser diferentes no significa ser incompatibles, que la fuerza y la paz no son opuestos, son complementos. Recuerda lo que aprendimos juntos y sigue construyendo». Su imagen sonrió con esa expresión decidida que llegué a apreciar profundamente. ¿Por qué la especie más pacífica de la galaxia eligió estar con la humanidad? No porque necesitaran nuestra protección, sino porque necesitábamos su perspectiva. Juntos, somos algo que ninguno de los dos podría ser por sí solo. Eso vale la pena proteger. Eso vale la pena pelear. El holograma extendió la mano, casi tocando el lugar donde yo estaba. Sigue cantando tu propia nota, Nova, y ayuda a otros a encontrar la suya. Cuando la imagen se desvaneció, miré a Adrian y Elena, guerreros humanos que se habían convertido en algo más a través de nuestra alianza. Amigos, incluso familia. Tenía razón, dije suavemente. En todo.
Volvimos a la ceremonia mientras se finalizaba la nueva carta del acuerdo de los guardianes. Representantes de una docena de otras especies ahora asistían como observadores, considerando su lugar en nuestra creciente armonía. Mientras tomaba mi lugar junto a mi hermana y el almirante Wright, pensé en el verdadero legado de nuestra lucha. No solo la victoria sobre seres antiguos que buscaban controlarnos, sino la prueba de que la armonía genuina no surge de la unidad forzada, sino de la conexión elegida. Por el acuerdo de los guardianes, anunció Wright, alzando una copa ceremonial. Por la paz, añadió Lara. Levanté mi propia copa, mis antenas erguidas con orgullo y propósito. Por la armonía, dije, la verdadera armonía. Y en toda la sala voces humanas y del concordato se unieron, no en unísono, perfecto, sino en una hermosa complementariedad, tal como debe ser.